El Imperio Británico es, sin lugar a duda, la nación más influyente en la historia de la humanidad, tal vez después de Roma, por su legado a través del mundo y por sus tantas colonias, cuya actualidad muchas veces se relaciona mucho con su pasado. Es por eso que en este video se presentará una recopilación de algunas de las hazañas más prominentes de la época colonial de Gran Bretaña. El control de Suez, la dominación de la India y cómo destruyeron a China en un 2×3. Acompáñenos, damas y caballeros, a ver cómo el Reino Unido ha definido el contexto de mucha gente en nuestra actualidad. Bien, arrancamos esta historia en el siglo XVI con una Inglaterra con un tamaño similar al de la Nicaragua actual, no equiparable inminentemente en nada a España, el imperio donde nunca se ponía el sol, la potencia por excelencia de aquellos días. De hecho, es que gracias a los ibéricos, de algún modo, es que los ingleses pudieron dar el primer paso hacia ser el hegemón del mundo, gracias a la guerra contra la Armada Invencible, en donde los de la reina Isabel I se impusieron magníficamente ante los comandados por Felipe II, que cayeron de manera estrepitosa. Este conflicto autorizó la creación de la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1600. Así, progresivamente se empiezan a crear puestos comerciales estratégicos para la distribución de los productos obtenidos a otras partes del mundo. De esta forma, se crea en 1639 el asentamiento que a la postre sería Madrás, base de las operaciones mercantiles. Aquí cabe destacar que los británicos no fueron los únicos que quisieron aprovecharse de este territorio, con la cual Europa se deleitaba de comerciar desde tiempos romanos, sino que estuvieron en constante competencia con Holanda y Francia, dos rivales muy fuertes con sus propias compañías, las cuales de igual manera contaban con sus puestos. Inglaterra sobre todo rivalizó mucho con este último, especialmente en la Guerra de Sucesión Austriaca, conflicto que dio origen a las guerras carnáticas por el control del subcontinente indio, en donde el Reino Unido se impuso, obteniendo el poder sobre Bengala en el año de 1765. Lo que dio el puntapié inicial para el control sobre todo el terreno, que se consolidó en el año de 1818 prácticamente con la conquista del Imperio Maratha. Estos logros y la Guerra de los 7 años consolidaron al Reino Unido como la potencia hegemónica y más poderosa del mundo. Contemporáneamente a estos hechos estuvieron los intentos de comerciar con el gigante asiático, que se mostró renuente cuando se dio el primer intento de poner una embajada en 1799, porque argumentaron que en China tenían todo y no tenían la necesidad de establecer este pacto porque no se beneficiarían. De todos modos, esto fue pasado por alto y gracias a mucha insistencia lograron convencer a los chinos de abrir el puerto de Cantón para el negocio internacional. Esto, como lo había advertido previamente el gigante, no funcionó, hasta que se les ocurrió la brillante idea de recurrir a la ya vista india para vender nada más y nada menos que opio, una droga evidentemente prohibida. La estrategia les salió de maravilla, logrando que el 30% de la población se volviera adicta, provocando un inminente desbalance en la compra y venta. China no podía permitir esto, y el emperador envía a Lin Sexu a erradicar este comercio, confiscando el producto y cerrando los puertos. Esto se vio como un insulto para el Reino Unido, que observó la situación como una violación al libre comercio, cosa que provocó la guerra denominada en honor a esta sustancia, que tuvo en su primera edición una duración de 3 años, comenzando en 1839. La guerra fue completamente desastre para los Qing, que ni cosquillas le hicieron al país europeo, cuyas consecuencias fueron nefastas, que incluyeron la paga de los gastos de guerra, la cesión de Hong Kong y la apertura de más puertos comerciales. El estado de agresión no acabó definitivamente aquí, debido a que la captura de un barco inglés por parte de los chinos significó la excusa perfecta para la segunda y última edición de esta novela, que tiene lugar en 1856, al notar que China era necia en aceptar lo establecido en los tratados del primer enfrentamiento. Esta guerra fue peor que la anterior para los Qing, ya que Francia se le unió a Inglaterra, cuando el gigante asiático se vio amenazado 2 años más tarde, firma el Tratado de Tenzin, que obligaba el cumplimiento de deseos de las dos potencias, que estipulaba la apertura de más puertos comerciales, la estancia de extranjeros en la capital y el trabajo libre de misioneros cristianos, pero pese a la aceptación, más tarde China los desconoce, reavivando las hostilidades en 1860, donde luego de una infructuosa negociación, los europeos destruyen el Palacio Imperial de Verano, un lugar de suma importancia para el emperador. Ante esto, el líder chino
huye a Manchuria y su hermano en la Convención de Pekín rectifica el Tratado de Tenzin, cede Kowloon a los británicos y obliga a China a costear lo gastado. Durante esta Segunda Guerra del Opio, Reino Unido tiene que repeler la rebelión de los cipayos de 1857 a 1858, quitándole el dominio a la Compañía de las Indias Orientales por sus abusos de autoridad, que implicaron la nueva tolerancia al hinduismo e islam, las principales religiones de la zona, engrasando balas de grasa de vaca y de cerdo, por ejemplo, por sus altos impuestos y por sus políticas de colonización de asimilación de principescos, básicamente estados gobernados indirectamente por la compañía. A esto todavía sumémosle la discriminación que sufrían los cipayos, los soldados indios al servicio de la compañía, lo que obligaron al levantamiento. Bien sabemos que el intento de rebelión e independencia fue sofocado por los ingleses, que a partir de ese momento fundan el Raj británico, la joya de la colonia inglesa. Reino Unido buscaba el control de Egipto por el canal de Suez, un punto estratégico para llegar a su flamante territorio, comprando el 44% de sus acciones al monarca del terreno en 1875. De cualquier forma, Reino Unido invade Egipto en 1882, volviendo al país africano un protectorado, hasta que en 1952 se desliga del poderío extranjero de la mano de Nasser. La India, por su parte, tuvo a su ejército luchando durante la Primera Guerra Mundial, lo que debido a su pírrica participación incentivó nuevos levantamientos. Finalmente, Gandhi logra la independencia de su país de manera pacífica en 1947, uniendo a las múltiples etnias en busca de la libertad. Eso sí, luego de su muerte todo se vino abajo. Los británicos lamentablemente han dejado una huella que explica muchos de los problemas que sus antiguas colonias alrededor del mundo afrontan. La herencia británica en el antiguo Raj explica muchos de sus problemas actuales. Antes de retirarse, los británicos intentaron evitar conflictos religiosos, dividiendo el territorio según la línea Radcliffe, separando zonas hinduistas y musulmanas. Esto provocó la mayor migración de la historia y una ola de violencia en la que murieron entre 200.000 y 2 millones de personas. Poco después de la independencia estalló la guerra por Cachemira, un estado que no quiso unirse a ninguno. En 1971 ocurrió otro conflicto cuando Bangladesh buscó independizarse de Pakistán. Además, el dominio británico dejó pobreza estructural, pues no impulsaron la industrialización al aprovechar la mano de obra barata. Con Egipto, luego de su liberación, hubo una guerra precisamente por el canal de Suez, el cual fue nacionalizado por Nasser en 1956 ante la cancelación de un proyecto que los británicos y franceses debían construir, los cuales, aprovechando que las cosas se habían puesto tensas con Israel, encuentran la excusa para recuperar su antigua posesión, pero el intento, gracias a Estados Unidos, sale infructuoso. Esto representó el fin definitivo de la hegemonía británica y la consolidación de la identidad arabista en Egipto. Y sobre Hong Kong, el trabajo de los británicos se vio opacado luego de su devolución a China en 1997, donde se ha reprimido la libertad que gozaban con el Reino Unido. Esto a su vez se relaciona propiamente con algo que en cierto punto es también culpa inglesa, al poner la primera piedra del inicio de la China actual. En definitiva, conocer sobre el Reino Unido es buscar la explicación a muchas de las cosas que vivimos en nuestra actualidad, ya sea buenas o malas, demostrando la importancia y gloria que llegó a tener no hace más de 100 años.